La estación que te acompaña. Conexión 92.7. Bienvenido a Conexión de Negocios. Un espacio para ti que vas a iniciar uno o quieres ampliar el que ya tienes. Iván Amezcua está listo para darte los mejores tips y que los pongas en práctica. Esto es Conexión de Negocios. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Les saluda Iván Amezcua nuevamente en este espacio de Conexión de Negocios. Sabe que nos interesa muchísimo poder compartir experiencias, mejores prácticas, novedades, bueno, todo lo que venga, porque incluso próximamente habrá también algunos subsidios para apoyar emprendimientos y MIPYMES aquí en Aguascalientes. Pues como siempre, ya sabe que estamos buscándole siempre cómo apoyar, cómo inspirar también a las personas, ¿verdad? Para que den el salto de fe, o las empresas también para que mejoren, para que puedan crear redes, contactos y demás. De eso se trata Conexión de Negocios. Y el día de hoy tenemos nosotros el honor de contar con la presencia de un invitado muy especial, porque él forma parte de los directivos de una empresa bastante conocida, muy famosa ya desde hace muchos años también aquí en Aguascalientes, y es de mentefactura, desde luego, y ese es nuestro tema, la mentefactura global. Él es David Rafael, Chief Talent Officer de Softec. ¿Cómo estás, David? Muy bien, muchas gracias, Iván. Aprecio mucho la introducción de la empresa y bueno, pues mucho gusto también de estar aquí contigo el día de hoy. Gracias. Pues sí, porque mira, Softec es en Aguascalientes, es un referente de la mentefactura, fue de las empresas pioneras realmente. No solo eso, sino que también han prosperado, han crecido enorme, ¿no? Sí, déjame platicar un poco de la historia. Softec somos una empresa mexicana. El corporativo está en Monterrey, con más de 40 años. La presidenta y CEO es Blanca Treviño, por más de 25 años. Obviamente para nosotros es muy importante cómo integrar todo el tema de diversidad, y empezando por nuestra presidenta y directora general, pues es un orgullo que sea mujer, una mujer que ha sido inclusive reconocida de las mujeres más importantes y de influencia dentro de México. Inclusive gracias a ella se cambió en este caso el grupo de empresarios, de hombres empresarios de México, a simplemente Grupo de Empresarios de México. Entonces, en ese sentido estamos muy, muy contentos. Y yo pues desde aquí ya, ¿qué te digo? Desde el 2003, en diferentes roles y tareas, y bueno, pues muy contento. Perfecto, más de 20 años en esa organización. Más de 20 años, así es. A ver, Rafael, antes de entrar más al tema de cómo son esos procesos que manejan, cómo administran el talento, porque realmente ese es como tu core, ¿no? Así es. La dirección del talento humano. ¿Tú eres de Aguascalientes? No, la verdad es que debo decir, soy de la Ciudad de México. Ok. Aunque para mí yo ya me siento... Sí, ya somos hidrocálidos. Hidrocálidos. Tengo mucho tiempo ya de vivir, claro, desde 1999. Claro. Entonces, he tenido algunas oportunidades de estar en ese periodo fuera del país, pero ya me siento como hidrocálido, pero soy de la Ciudad de México. Ya. Y antes de llegar a Softec, bueno, incluso tenía otros nombres. Es una empresa que ha ido evolucionando, ¿no? Veníamos precisamente de una integración con General Electric. Ok. Una empresa parte de General Electric ya, y bueno, cuando llegamos a Aguascalientes fue precisamente gracias a General Electric. Bien. Luego General Electric tuvo un cambio de estrategia y bueno, pues básicamente planteó integrar o desintegrar, más bien desvincular la unidad de negocio en la que estábamos en ese entonces, y Softec fue bastante audaz y obviamente aprovechó esa coyuntura y fue que finalmente nos convertimos en Softekians, ¿no? Que así es como nos hacemos llamar los empleados de Softec. Sí. Y antes de esto, tú trabajabas ya en algo similar, en cuestiones de mentefactura, desarrollo de sistemas. ¿Cuál es tu profesión? Yo soy egresado del Instituto Politécnico Nacional, y estudié licenciatura en Ciencias de la Informática. Entonces, la verdad es que te puedo decir que esto ha sido un giro interesante para mí profesionalmente, porque pues, prácticamente más del 90%, más de 28 años de mi vida profesional estuve siempre alineado a proyectos, alineados a
tecnologías de información, a software, a servicios, obviamente directamente con los clientes. Y desde el 2023 empecé esta nueva aventura como responsable de la estrategia de talento en software. Claro. Oye, a ver, estas carreras que, como tú comentas, ya se oye muy dramático, pero sí hablamos del siglo pasado, esto de la informática y de sistemas y todo eso, que era realmente el antecedente de ahora grandes ingenierías que están mucho más especializadas, ¿no? En programación, en desarrollo. La IA que está ya prácticamente, ¿no? Inmersa en todas las áreas, no solo en las áreas de desarrollo y programación, pues está en medicina, está en comunicación, etcétera, etcétera. Todo. Creo que son las carreras que han impulsado en gran parte el desarrollo que vemos hoy en una simple aplicación. O sea, es el antecedente, ¿no? La década de los 90 realmente fue como muy... como convulsa, sí, porque había muchas cosas entre el internet, ¿no? La oferta educativa. Muchos no entendían pues, para qué eran los sistemas, ¿no? Y están en todos lados. Pero al día de hoy, lo que vemos es que hay cada vez más oferta para dedicarse a algo de eso, ¿no? De programación de sistemas, como ingenierías. Entonces, yo creo que esto que comentas, el estudiar una carrera que te da esa proyección es interesante, pero ¿qué pasa ahora con los chicos? ¿Cuál es la proyección que tienen? Si ahora quieren estudiar algo de eso, ¿qué se imaginará la gente? Tú sabes, porque tienen chavos realmente muy jóvenes en su equipo trabajando. Sí, bueno, debo decir que tenemos... Yo diría que inclusive 4 generaciones, ¿no? Baby Boomers, generación X, generación Y, generación Z, ¿no? Okay. En la organización. Y respecto a tu pregunta, es un hecho que, vamos, el mundo digital no es nuevo. Como lo comentabas, ya podemos hablar del siglo pasado, ¿no? Sí. Y ha venido avanzando con saltos impresionantes, ¿no? Y la verdad es que negar la era en la que estamos hoy viviendo con la entrada de la inteligencia artificial, que también no es un tema, vamos, nuevo. Ya veíamos películas de Stanley Kubrick, ¿no? Con Odisea del Espacio, en donde ya obviamente había un agente de inteligencia artificial que le respondía, ¿no? Al protagonista, y que inclusive tenía esa oportunidad de ir obviamente racionalizando mucho. Pues ya lo vemos desde ahí. El tema es que ahora ya lo ves en una realidad sumamente accesible, ¿no? Es decir, desde, como comentabas hace un momento, en tu teléfono, en las aplicaciones, lo vemos en los famosos LLMs, ¿no? Los Large Language Models, ¿no? O sea, que ya te integran precisamente de manera natural lenguajes, te entienden, te contestan, y ahora ya estamos empezando a ver cada vez más agentes de inteligencia artificial que van a ser capaces de hacer actividades cada vez más complejas, ¿no? Que antes podríamos pensar difícilmente que podrían lograrlo, como y precisamente en el área de talentos donde más han tenido. Pero regresando a tu pregunta, no me quiero desviar por ahí, porque si no, no me paro. El joven hoy, o el joven que está empezando a estudiar una carrera, yo siempre les diría, el tema digital, el tema prácticamente en cuanto a ingenierías en ciencias computacionales, informática, hoy ha abarcado todo. Entonces, yo finalmente, como prácticamente podría decir que aunque fui egresado como licenciado, podría decir que muchas veces tuve muchas materias alrededor de un sentido matemático, o sea, más ingenieril. Pues definitivamente yo les invitaría mucho a integrar eso, ¿no? El famoso tema de ciencias, ingeniería, computación y matemáticas es importante. Inclusive en todas las otras áreas médicas, inclusive, por ejemplo, derecho, por ejemplo, temas de gestión de procesos administrativos, manufactura, vamos, todo lo que comentabas, la parte digital está presente. Entonces, tenemos que ser adaptables y flexibles. Entonces, yo precisamente ahora que estoy en talento, cuando me invitó mi directora a esta posición, pues yo le preguntaba, oye, yo no tengo experiencia en nada de temas de talento. ¿Cuál es para ti la razón detrás por la que precisamente me estás pidiendo que tome esta posición? Y precisamente uno de esos puntos era, conoces la operación, sabes precisamente cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestros puntos en donde tenemos que poner más foco. Y precisamente sabes precisamente el negocio. Entonces yo creo que eso
nos invita a entender que la parte de las chicas y los chicos hoy lo que tienen que entender es, bueno, no nada más sirve en que sepan entrar en redes sociales, en que pues de repente sí estén interactuando con herramientas como ChatGPT, Gemini, Cloud, lo que sea. Pero el punto importante es que sepan cuál es el propósito de eso y qué pueden aplicar a partir de ahí. Entonces, si están estudiando, por ejemplo, manufactura, aquí que sabemos que tenemos empresas de manufactura alrededor del tema automotriz, o por ejemplo, otro tipo de cosas, sí tienen que integrar, mi estimado Iván, toda esa parte, ¿no? O sea, el tema digital, el tema de integrar inteligencia artificial, abrazarlo lo más rápido posible, porque mira, o sea, en el tema de abogados, apenas precisamente vengo la semana pasada de Los Ángeles y veíamos un gemelo digital. Y dices, ¿qué es eso? ¿Qué es un gemelo digital? Un gemelo digital es un agente de inteligencia artificial que integra toda tu documentación que tienes en tu computadora, en todos tus sitios donde compartes información, donde colaboras, tus chats. O sea, ¿información personal también? Pues no necesariamente, porque obviamente ahí podrías transferir. Pero sería como un backup, pero obviamente un backup de el trabajo que tú estás haciendo en tu compañía, ¿no? ¿Con qué fin? Bueno, pues imagínate, es poder contextualizar toda esa historia que a lo mejor si ya tienes 5, 10 o en mi caso más de 20 años en la empresa, pueda establecer qué es lo que ha hecho, en este caso David, a lo largo de esos 20 años. Y entonces, en un momento dado, si quisiéramos entrenar o yo me cambiara de empresa, o quisiéramos hacer un proceso de ingreso y como nosotros obviamente integramos a las personas, pudieran entonces interactuar con ese gemelo digital. Para dudas, mejores prácticas. Hacer la pregunta que quieras. Los retos. ¿En qué la regaste también va a salir? Por ejemplo, oye, ¿cuáles podrían haber sido los desafíos que David tuvo y cómo pudo en un momento por dado? Periodo, por... Entonces, imagínate. Entonces, la verdad es que no estamos hablando en ningún momento de algún tema que tenga que integrar desarrollo de código, o que tengas que administrar una base de datos, o que tengas que gestionar un servidor, o el famoso tema de la nube. Nada técnico, ni siquiera me voy a meter en eso. Simplemente son temas cotidianos, inclusive que podríamos hablar en comunicación, que podrías integrar de manera transparente dentro de tus procesos de negocio, tus procesos y actividad económica, ¿no? Wow, oye, eso suena bastante innovador y además aplicable a muchas cosas porque ahorita lo planteas como un backup, como no es realmente un onboarding, pero es como un apoyo, como un asistente para alguien que va a cubrir este cargo. Así ¿no? es. Ya ves que hay personas, no creo cómo le dicen en inglés, que son claves en la empresa, que los aseguran incluso. Sí. No me acuerdo cómo se llama. Pues son los que nosotros llamamos high potential, ¿no? Los high potential expertise, obviamente, o key stakeholders, ¿no? Es la persona clave, ¿no? En la empresa. Tener ese backup está fabuloso. Sí, por supuesto. Pero desde luego tendría muchas otras funciones y se me ocurre que también te pueden auditar. También pueden definir qué recursos usaste, qué toma de decisiones hubo. ¿no? O sea, por supuesto, porque ahí puedes en un momento dado integrar información que tal vez nunca debiste haber manejado, la forma en que tú alguna decisión te gestionas o desvío de algún recurso. Así es, ¿no? Por supuesto, ¿no? Claro. Digo, yo creo que el tema digital y cómo empezar a integrar todas estas nuevas características y obviamente avances que tenemos en la tecnología está cubriendo nuestro día a día de una manera increíble. Entonces, ha permeado en todo. Así es. Entonces, ha permeado en todo. Chicos, no estén tan ajenos porque verdaderamente en cualquier cosa, inclusive en nutrición, ¿no? En temas médicos, hoy un agente de inteligencia artificial puede mirar un lunar y en base a los datos que han venido integrando en ese motor de inteligencia artificial, puede tener mejores diagnósticos, inclusive que yo sé que a lo mejor voy a meter, y a lo mejor si algunos médicos me escuchan, algunos oncólogos, puede ser un tanto polémico, pero pudiera en un momento diagnosticar, hay casos de estudio, mejor que alguien con mucha experiencia. Por los datos, por la cantidad de datos que tienen ya estos modelos. Es correcto, así es. Bueno, y además, comprobadamente, nuestra percepción también es selectiva, ¿no? Tenemos un prejuicio. Como seres humanos, vamos, es un hecho que la inteligencia artificial
partimos de un proceso sin prejuicios. Es básicamente basado en algoritmos que precisamente se desarrollan y no hay nada más allá de eso. Mientras que la otra vez escuchaba un podcast en donde precisamente, imagínate, un cantante, en este caso Pepe Aguilar, ¿no? Compartía una experiencia que él tenía usando un coach de vida, obviamente una persona que le había ayudado a, obviamente, integrar nuevas experiencias y con ello, obviamente, un mejor abordaje de cómo ver la vida. Y luego empezó a usar ChatGPT. Y la diferencia que tenía con el coach de vida y ChatGPT es que ChatGPT no tenía ningún prejuicio. Era transparente. Sí, ni emociones. Mientras que el coach de vida, quieras o no, y cualquiera de nosotros como personas tenemos un contexto, cierto nivel de creencias, valores, que al final de cuentas prescriben cómo, digamos, vemos la vida. Y eso, quieras o no, está suscrito en lo que nosotros hablamos. La inteligencia artificial y esos modelos no. Oh, por supuesto, la inteligencia artificial no tendría limitante cognitiva, es decir, podría estar buscando toda la información necesaria o pertinente y uno llega a un límite, ¿no? Por experiencia o por academia, por lo que sea. Entonces, yo creo que es un tema bastante importante que no es ficción, no es el futuro, es ya. O sea, la gente está usando ya el ChatGPT y bueno, los que están desarrollando en Alemania, los que están desarrollando en China, ahora la competencia es saber quién va a dominar, ¿verdad? Totalmente. Y eso sí, acuérdense de no poner nada personal, información personal, nada. Sí, nombres, de ahí, claro, hay que cuidarnos más. Datos, y por favor no lo pongan, eso sí. Tengo aquí una nota, dice: Aguascalientes está impulsando la ciencia, la tecnología y la innovación para avanzar hacia la mentefactura, ofreciendo mejores oportunidades laborales para la juventud. Y por ahí hay un estudio que habla que a nivel global se necesitan más de 5 millones de personas para desarrollar software. O sea, es una tendencia, es una realidad realmente importante. Sigue siendo una área, sistemas o programación, no sé, varían muchos nombres, ¿no? Pero todas las universidades lo tienen, me parece que todas. Y si no, la gran mayoría. Aquí en Aguascalientes, con más de 80 universidades, no sé, a lo mejor 70 tienen estas carreras. Seguramente. Entonces ya es parte de una oferta educativa, profesional, como cualquier otra tradicional que era contabilidad, administración, derecho, las de cajón, ¿no? Esta ya es de cajón. Esta es de cajón. Y mi pregunta es, tú que tienes este pulso, particularmente en Aguascalientes, ¿no? Sé que atiendes desde luego muchos otros lados, pero aquí que es donde mayormente estás y que además ves a la gente, a los colaboradores en Softec, ¿tú logras por ahí definir si por algún tipo de universidad o públicas o privadas tienen alguna ventaja sobre otros, se complementan, salen bien preparados o no? ¿O ustedes les tienen que limar todavía? ¿Qué pasa ahí? A ver, ¿cómo vamos? Definitivamente las universidades están haciendo un excelente trabajo en formar una serie de habilidades, ¿no?, que para nosotros son importantes, ¿no? Definitivamente desde habilidades técnicas, nosotros le llamamos los hard skills, pero o technical skills, y también habilidades que empoderan, ¿no? Que de alguna manera nosotros llamamos empowering skills, o lo que le llaman soft skills, o habilidades suaves. A mí no me gusta realmente ese término, pero bueno, es respetable. Yo les digo super skills. Super skills me parece excelente, me gusta. Y hace cuenta que en ese sentido es importante saber que las universidades están haciendo su mejor esfuerzo. Con algunas universidades nosotros tenemos mucha mayor vinculación que con otras, y obviamente conocemos más sus programas, ¿no? Claro. Y sus egresados sentimos que salen con un nivel bastante bueno. Competitivos. Muy competitivo. Desde luego que en este caso las empresas como Softec y cualquier otra empresa, sí tenemos que también seguir, obviamente, asegurando el crecimiento y desarrollo de estos egresados. Y para eso tenemos que definir, nosotros en Softec tenemos programas, academias, procesos de desarrollo de habilidades que acompañan
a las y los egresados de estas universidades. Entonces, eso es esencial. Yo creo que eso no ha cambiado, Iván. Yo considero que es difícil para una universidad establecer un plan de estudios y estar a la par de lo que ya está haciendo DeepSeek, ¿no? O OpenAI, o de repente Google con Gemini, ¿no? Entonces, son bases, ¿no? El objetivo es que sí se enfoquen mucho en integrar estas habilidades, ¿no? Tener un fuerte conocimiento para abstracción, un tema matemático, obviamente un tema de resolución de problemas. Análisis, exacto. Entonces ahí es donde yo consideraría que las universidades tienen que trabajar mucho. Pensamiento crítico, por supuesto. El cómo poder conectar precisamente elementos que te ayuden a poder resolver, insisto mucho el tema de solución de problemas, muy importante. El tema matemático es sumamente importante, porque tienes también que, obviamente, abstraer muchas cosas que suceden en la realidad para poderlas representar de una forma digital, ¿no? Entonces, en ese sentido, va a ser bien interesante también ahora la llegada de la inteligencia artificial, porque déjame decirte una cosa que yo sé que va a sonar contraintuitiva con lo que acabas de compartir y con lo que acabo yo de decir, que es, en 1 año y medio, se espera que agentes de inteligencia artificial puedan generar código tan bueno como una persona con un nivel de 4, 5 o hasta 6 años de experiencia. ¡Wow! Eso es impresionante. Así es. ¿Y eso qué significa para las empresas de manufactura? Significa un gran desafío en cómo vamos a abrazar y cómo vamos a integrar este nuevo salto. Imaginémonos hace más de 100 años, cuando empezó la revolución industrial y que todo era una labor manual, o sea, todos los trabajos eran principalmente manuales. Pues la verdad es que los, digamos, grandes avances tecnológicos de repente era un aire acondicionado, ¿no? Como el que tenemos aquí en la sala. Y imagínate, era una máquina que yo probablemente ocupaba todo el espacio del estudio. Entonces imagínate cuál era las nuevas habilidades que hubieras requerido para precisamente integrar esa nueva tecnología en algo que ahora tú ves que hay muchas empresas que hacen aires acondicionados y un aire acondicionado inclusive ya tiene chips, ¿no? De repente. Entonces, el desafío que tenemos en las universidades y en las empresas es cómo ahora voy a hacer ese salto para buscar las nuevas habilidades que voy a poder aprovechar inteligencia artificial para precisamente ser más productivo, ser, como tú comentabas, ser un súper, como decías, ahora sí que son super worker, como nosotros le llamamos. O sea, el integrar habilidades de inteligencia artificial lo que te hace es que te potencializa. Entonces, el desafío es entender eso, poderlo adaptar e integrarlo en tu nuevo modelo de trabajo. Entonces, lo que yo diría a esos desarrolladores que hoy son, por ejemplo, que están empezando, tienen que entender cómo funcionan esos agentes, porque seguramente lo que van a tener que trabajar es en definir un prompt para que precisamente el motor de inteligencia artificial desarrolle ese código, en hacer el análisis de lo que se busca en ese prompt, en cómo vas a abordar la solución, porque ahí sí definitivamente va a haber un interlocutor. Entonces, es descubrir esos nuevos saltos y esas nuevas habilidades que tienes que incorporar. Claro, ¿cómo dominarla? Porque no es que digo, a lo mejor sí habrá un pequeño porcentaje de sustitución de algunos oficios o tareas, pero el tema es cómo dominarla para que sea efectivamente una herramienta a nuestro favor y no verla como algo que va a sustituir a... Así es. Entonces, ¿cómo aprovecho yo esto? Y ya se está haciendo, en las universidades lo están haciendo. Los chavos, el ChatGPT se lo saben, bueno, lo manejan bastante bien. Lo que me preocupa es que no revisan lo que produce ChatGPT. Bueno, ¿no? Entonces, esa parte nos está faltando. ¿No? Sí, claro, afinarla, ver, editarla, comprenderla, complementarla, seguirle metiendo prompts hasta que se afine lo que buscas, no sé. Puedes tener un prompt de 2 hojas. Exacto. Y yo veo ya que ya en lo próximo las universidades
deberán de integrar una materia que va a ser el uso de la IA, ¿no? Para la profesión o para el oficio. Pues, y no solamente, o no podríamos, digamos, encuadrar que el uso de la IA, sino las habilidades para abrazar. Es como, no sé si nunca tuvimos realmente una clase para poder utilizar un celular. O sea, simplemente si usas Android, si usas iOS o cualquier otro de los sistemas operativos que pudiera haber para celulares, nunca nadie nos enseñó. De repente, ¿no? Yo veo a mi mamá que sufre con el celular, pero son habilidades que te das cuenta que hoy las y los niños de hoy pues, simplemente se ponen a jugar con una tableta, con un celular y es muy intuitivo. Ya son nativos digitales. Yo creo que ahí lo importante, Iván, es en buscar cuáles son esas partes, digamos, que nos generen una plataforma como los fundamentos o los cimientos para precisamente seguir integrando estas nuevas tecnologías o estos nuevos avances de una forma más natural y que sepamos para qué sirven, cómo las puedo aprovechar, cómo las puedo potencializar. Y aunque pareciera algo, como te digo, como tú acabas de comentar, ChatGPT, le empiezo a poner un prompt y me contesta, oye, excelente, genial. Sí, pero ahora intégralo a un problema real. ¿Qué es lo que realmente necesitas? No es realmente usar ChatGPT, ya lo sabes usar. Ahí lo que tienes que hacer es, volvemos otra vez a la parte básica, matemáticas, ciencias, ingeniería, claro, ¿no? Obviamente el poder entender cómo funciona este tema de la computación. Entonces, la verdad es que a lo largo de la historia te darás cuenta que muchas de las bases, desde que estábamos mucho más atrás, tienen mucho que ver con esos abordajes de habilidades muy importantes, muy estructuradas, y seguramente con la inteligencia artificial va a ser. Lo único que también les comentaría a tus radioescuchas, bueno, yo sé que esto es multiplataforma, todas las personas que nos estén obviamente viendo y escuchando, es importante entender, no tener resistencia a la inteligencia artificial. 2, temor, insisto, es negar lo que pasó hace ya más de 100 años. O sea, hoy, gracias a eso, inclusive, si te puedes saber, Iván, hace más de 100 años había más hambre, había niveles de, obviamente, falta de alimentos. Hoy no es tanto eso, hoy tenemos otro tipo de problemas. Sí. Y lo más importante entonces es entender que tengo que seguir avanzando. Adaptarnos, ¿no? Yo creo que ir viviendo estos cambios. Tenemos aquí nuestra frase de la semana. Es de Jeffrey Seldman, él es editor, si mal no recuerdo. Dice, no te preocupes por la gente que quiere robar o copiar tu trabajo. Preocúpate por el día en que dejen de hacerlo. Pues lo estás viendo, lo estamos viendo. Hay que ir abriendo brecha, ¿no? Por supuesto, hace 3 meses, ¿qué pasó con OpenAI y DeepSeek? ¿No? O sea, DeepSeek compartió un nuevo modelo en donde ellos prácticamente ocupaban un 1% de todo lo que han venido invirtiendo los de OpenAI, y toda la bolsa de valores de Estados Unidos se vino abajo y todos los paradigmas que tenían. Así es. Y lo que realmente hizo DeepSeek es aprovechar mucho de los avances tecnológicos que estaba haciendo OpenAI. Claro. La verdad es que tenemos que democratizar el tema de precisamente todas estas habilidades, todos estos conocimientos. Si sabes, lo más importante que comentábamos la semana pasada en este evento que te compartía, es para la gente, con la gente y obviamente por la gente. O sea, todo este tema tiene que tener un propósito más amplio, más allá, ¿verdad? Más allá, que del negocio per se. Un beneficio de la humanidad, que nos ayude realmente a encontrar otras soluciones, ¿no? Entonces me gusta la frase. Y nuestra idea de negocio, consultoría en sostenibilidad para pequeñas empresas, dice, puede usted ayudar a que sean más ecológicas, implementando prácticas sostenibles, con conocimientos básicos, con poca inversión. Puedes ofrecer estrategias simples como reducción de residuos, optimización de energía, obtención a lo mejor de algunas certificaciones, como, bueno, hay muchas como las ISO. Bueno, esa es una oportunidad de negocio o de autoempleo, si a usted le sabe por ahí al tema. Y nuestro número para quienes quieran por ahí hacernos llegar alguna pregunta, algún comentario, nosotros se lo hacemos llegar a cualquier invitado, el día de hoy, que es desde luego David Rafael, pero de cualquier otro programa le podemos hacer llegar también sus comentarios en el WhatsApp 449
637-5000 o en el de Sinergia Consultores, que es 449-211-1085. Pues el tiempo se nos ha agotado, David, se fue rapidísimo esto. No sé si hubiera por ahí alguien interesado en alguna consultoría, alguna escuela donde a lo mejor pudieras regalarles, apoyarles alguna charla, algo para que los chicos absorban esto. ¿Hay manera de localizarte en algún correo, en alguna red social? Seguramente, yo estoy en la red social LinkedIn, me encuentran como David Rafael es mi apellido, y me da mucho gusto tener ahí contacto. Muy bien. Obviamente con cualquier persona, empresa o pyme, o obviamente a través de tu contacto, pero con mucho gusto. Muy bien. Seguramente estaría a sus órdenes. Para compartir. Pues les agradecemos muchísimo su atención. Muchas gracias por sintonizarnos. La próxima semana tenemos más de Conexión de Negocios. David, muchísimas gracias. Muchas gracias, Iván. Muy amable. Un placer. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Conexión de Negocios regresa la próxima semana para llevarte más tips e información y poder desarrollar al máximo tus ideas. Mientras tanto, sigue disfrutando de la programación de Conexión 92.7, la estación que te acompaña. La estación que te acompaña. Conexión 92.7.